Y ahora pasaríamos a la siguiente charla, que es el papel de la logopedia tras hemiflotomía, que lo va a presentar Celia Alba de la Torre, compañera de aquí de Santander. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Es un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias a la organización que ha coordinado esto de manera excelente y me he sentido muy cómoda en todo momento. Yo voy a presentar la visión desde la logopedia. Voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos. Veréis que hay muchas cosas compartidas, con muchos aspectos compartidos con las compis de neuropsicología. Vamos allá. Antes que nada, porque hay un poquito de confusión a veces, lo he planteado de manera un poquito divulgativa, para algunas personas esto será muy evidente, para otras igual no tanto. ¿Qué hacemos los logopedas? Primero, somos profesionales sanitarios, a veces hay confusión de si es un profesional perteneciente a la educación o a la sanidad, es un profesional sanitario aunque trabajemos en colegios también. Los logopedas nos coordinamos con maestros especializados en audición y lenguaje, que estos sí pertenecen al ámbito educativo, pero es como un fisioterapeuta, aunque trabaje en un colegio, sigue siendo un profesional sanitario. Digamos que la definición así ortodoxa, el logopeda previene, evalúa, diagnostica y trata los trastornos de la comunicación, del lenguaje, de la lectura y la escritura, el habla, la voz, la audición y la deglución en personas de todas las edades. Como ya podéis imaginar, hay solapamientos con otras disciplinas como neuropsicología, todo el tema de lectoescritura que ha aparecido desde ambas disciplinas. Es inevitable que se crucen variables, esferas, niveles de trabajo. Algunos ejemplos de cosas que hacen los logopedas, pues rehabilitan las capacidades lingüísticas y del habla tras lesiones cerebrales, mejoran la voz cuando hay una patología laríngea o una lesión o una malformación congénita, eh, corrigen o ayudan a mejorar la articulación, la pronunciación. Lamentablemente nos somos conocidos sobre todo por eso, pero bueno, es una pequeña parte el aprender a decir un sonido. Y también reeducamos funciones orales no verbales como masticar, tragar, y también en la última década también los logopedas han entrado en la intervención en apnea del sueño. Bueno, vamos a aclarar, esto lo hago siempre, la diferencia entre lenguaje, habla y comunicación, que pueden parecer sinónimos, pero no lo son. Tenemos estas tres esferas y podemos tenerlas afectadas de manera independiente. Puedo tener un problema de comunicación y no de lenguaje ni de habla, un problema de lenguaje pero no de comunicación ni de habla, o un problema de habla y no de lenguaje ni de comunicación. ¿Vale? Para que lo entendamos, la comunicación se refiere a un concepto muy, muy amplio que incluye todos estos elementos, lenguaje, habla, están involucrados. Por poner un ejemplo, yo puedo lanzar un beso ahora o guiñar un ojo y no estoy usando lenguaje, no estoy usando habla, pero me estoy comunicando. Esta es una función cognitiva superior compartida con todos los seres humanos en todas las lenguas del mundo e incluso en las lenguas de signos. Está implementada en el cerebro de la misma manera o de manera muy equiparable. Y es un concepto, el lenguaje, más específico. Si la comunicación es algo general que puede suceder incluso entre células o entre animales, el lenguaje es una función cognitiva específica del Homo sapiens, ¿vale? Que está compuesta de subniveles como la sintaxis, la morfología, la semántica, la fonología, etcétera. ¿Y el habla qué es? El habla es la externalización del lenguaje, es como el periférico, es como exteriorizamos ese lenguaje, ¿vale? Entonces, nosotros los logopedas trabajamos en esos tres niveles. Como digo, a veces puede haber un problema de lenguaje, pero no de comunicación. Para comunicarse, en el fondo, hace falta bastante poco. Podemos ir a otro país sin hablar aquella lengua y más o menos nos acabamos entendiendo. Yo he viajado a Japón y no puedo comer pescado porque soy alérgica y yo conseguí hacerme entender sin hablar en inglés. Quiero decir, la comunicación pues, se puede conseguir incluso aunque no haya lenguaje. Eso no quiere decir que si la comunicación es satisfactoria y el lenguaje no es adecuado a la edad de un niño que ha sido sometido a misferotomía, no se deba trabajar porque debe tener un lenguaje acorde a su edad. Muy bien, ahora que ya sabemos de esto, eh,
En la última participé en la Emicon de 2021, tuve también el placer de participar y, y hablé de un artículo, que hoy no voy a hablar de artículos, voy a hablar más de nuestro trabajo. Y sobre lo que decía Andrea hace un momento, ¿qué pasa con los resultados que hay, con la evidencia que hay sobre el progreso en el lenguaje, el habla o la comunicación en niños sometidos a hemisferotomía? Pues los artículos que hay son dispares, ¿no? Porque algunos son estudios de caso, eso quiere decir que son un niño, 3 niños, 5 niños, 8 niños, son muestras muy pequeñas. Las evaluaciones son diversas. En un artículo evalúan unas cosas, en otro artículo evalúan otras, en uno utilizan unos tests, en otro utilizan otros y son difícilmente comparables. Este es el artículo que en 2021 yo comenté, que hay otros artículos como los que ha enseñado Andrea, pero bueno, que es una revisión que en su momento desgrané y que aún no está bastante vigente, pero que lo pueden consultar si les parece bien. Pero ya no me detendré sobre él porque ya en su momento ya lo expliqué. Eh, en este artículo, como en otros, se separan las variables, unas variables que pueden afectar, que pueden ser un factor importante en el progreso y en las secuelas que tenga un niño con hemisferotomía. Uno es si la hemisferotomía fue izquierda o derecha. Otro es la etiología de la epilepsia, otro es la edad a la que se realiza la cirugía y otro es la edad a la que comienzan las crisis convulsivas. Estos son factores que pueden tener un papel importante en las secuelas y el progreso de la cirugía. Ah, supongo que esto ya ha sido ampliamente debatido esta mañana. No estoy descubriendo tampoco la pólvora aquí. Entonces, lo que encontramos los logopedas con niños que han sido sometidos a hemisferotomía son afectaciones cercanas a la afasia, pues de perfil afásico. Eso quiere decir que hay un daño del lenguaje, de esa facultad humana, esa función cognitiva superior. Si dividimos el lenguaje en comprensión y expresión, que esto es muy importante porque siempre que pensamos en lenguaje pensamos en cómo hablamos, cómo producimos, pero el lenguaje tiene dos caras, es una moneda con dos caras. No solo es importante cómo producimos, sino cómo comprendemos lo que se nos dice. Pues podemos hablar de una revisión de cómo se producen las oraciones. Ahora iremos hablando de cada uno de estos apartados, de cómo se recuperan las palabras, de cómo yo evoco una palabra que necesito decir, de cómo repito, la repetición es importante a la hora de caracterizar el lenguaje de un paciente, de cómo es mi lenguaje automático, ahora lo explicaremos, cosas como contar hasta 10, hasta 20, los días de la semana, cómo es la producción del discurso, más allá de la frase, encima de la frase ya está el análisis del discurso. La sintaxis se agota en la frase y a partir de ahí ya es el análisis del discurso. Y cómo es su fonología y su fonética, que son dos términos que muchas veces se intercambian también. No voy a explicar la diferencia aquí porque no procede, pero que sepáis que son dos cosas muy diferentes. Y la semántica, ¿cómo es la organización semántica? La semántica se refiere al significado en el lenguaje. A nivel comprensivo, pues igualmente, analizaremos cómo es la comprensión de oraciones, la de palabras, la comprensión del discurso, la discriminación fonológica, etc. Esto es un poco una simplificación de todo, pero digamos que son los elementos principales. Entonces, si tenemos este esquema en mente, ¿no? Que lo tengo aquí, si nos vamos a producción de oraciones, lo primero que hay que preguntarse es qué es una oración. No sé, ¿cuántas oraciones ven ustedes aquí? ¿Se las cuentan? ¿7? Hay quien dice 7, hay quien dice una. Vale, solo hay una oración, ¿vale? Las oraciones son aquellas que tienen un verbo conjugado. El verbo es el núcleo de la oración. Y lo demás son enunciados que son apropiados en determinados contextos y los niños y todos nosotros proferimos estos enunciados de manera adecuada, pero a nivel de procesamiento las frases que tienen un verbo conjugado son mucho más difíciles.
Y precisamente las expresiones verbales se procesan por motivos que no vienen al caso de manera más costosa a nivel cerebral. Entonces, aquí la única oración sería quiero comer natillas, porque comer natillas, que puede ser una respuesta, ¿no? ¿Tú qué quieres? Y la respuesta es comer natillas. Es totalmente adecuado el enunciado, pero a nivel de procesamiento es menos costoso, porque es un verbo en una forma no finita, ¿vale? Aparte, quiero comer natillas tiene una subordinada infinitivo dentro, bueno, bla, bla, bla. No es quiero patatas, simplemente, ¿vale? Muy bien. Palabras. Eh, ¿qué miramos cuando estamos evaluando e interviniendo sobre la recuperación de palabras? Estoy siempre en los dos niveles, el expresivo y el comprensivo. Pues podemos tener dificultades a la hora de denominar. Denominar es decir el nombre de una cosa o bien que tengo delante o que me han definido, ¿vale? También hay niños con dificultades para derivar palabras, niños que no encuentran un patrón entre carnicero, pescadero, frutero, ¿vale? Estos son derivaciones. Esto es un trastorno de tipo más sintáctico, pero bueno, estamos dentro de la morfología y puede haber estas dificultades y de hecho yo las he visto en diversas ocasiones. Dificultades para evocar léxico. Yo le pido a un niño, por ejemplo, con una premisa semántica, una lista de palabras, le puedo decir, vamos a pensar en un minuto todos los animales que se te ocurran. Entonces, puede haber dificultades en eso. Puedo dar una premisa fonológica, puedo decir, vamos a pensar palabras que empiezan con A. Y puedo dar una premisa mixta de ambas. Vamos a pensar animales que empiezan con A. ¿Vale? ¿Qué más? La identificación léxica a nivel comprensivo puede haber dificultades. Digo, dime aquí, ¿dónde está el león? ¿No? Entre diversas tarjetas o en un juego, ¿dónde está el león? Puede haber fallos aquí también. Sobre la comprensión también quiero decir que es muy fácil de fakear. Muchas veces los papás dicen, no, no, lo entiende absolutamente todo. En una situación comunicativa normal, cotidiana, es relativamente fácil entender lo que se espera de nosotros, ¿no? Cuando alguien está con la chaqueta así y te dice ponte la chaqueta, evidentemente se sabe lo que se espera de mí. Pero cuando ponemos a prueba la capacidad de comprender oraciones sin que ni la situación, ni el contexto, ni nada nos ayude, es cuando de verdad vemos si hay dificultades a la hora de procesar una oración presentada oralmente, ¿vale? Eh, Repetición y lenguaje automático. Muchas veces, bueno, vamos a empezar con la repetición de oraciones. Hay niños que tienen a lo mejor una gramática estropeada o dañada, pero que sí pueden repetir oraciones o que pueden repetir palabras o que pueden o que no. ¿No? Ahora hablábamos de Mar, que es una paciente muy querida por nosotros. Cuando salió de la operación podía repetir palabras de 2 sílabas, de 3 ya no. Y hemos ido creciendo, progresando, progresando de una manera impresionante, ¿no? Bueno, todo esto hay que valorarlo y tratarlo. El lenguaje automático muy a menudo se ve un contraste, esto es algo muy típico también en población adulta e incluso en daño cerebral adquirido diverso, que esté dañada la gramática, pero que el lenguaje automático esté preservado. Números, días de la semana, poemas, trabalenguas, oraciones, perdón, entendidas como rezos. El Padre Nuestro, si la persona religiosa que recuerde el Padre Nuestro, pero no sea capaz de decir una oración simple. Este contraste se ve a menudo. Puede ser que esté dañado o muy probablemente no, o que esté dañado parcialmente. Nos vamos más allá de la frase, ¿no? De la oración, y analizamos el discurso, tanto en expresión como en comprensión. Entonces, puede estar dañada la organización del discurso, ¿no? Cuando presentamos una información, está organizada de una determinada manera, con una progresión de la adición de la información. El discurso tiene que ser coherente, puede ser que no sea coherente, que haya contradicciones entre lo que se está diciendo, y tiene que ser cohesivo. Cohesivo quiere decir que se utilicen una serie de expresiones lingüísticas que usamos las personas neurotípicas normalmente, como son los conectores discursivos. Cuando explicamos una historia decimos y después, luego y aunque tal, ¿no? Este tipo de conectores pueden estar también
ausentes o mal utilizados. Luego la adecuación. Esto es algo que también se puede observar. Cuando hacemos un discurso, cuando producimos un discurso, este debe ser adecuado. Adecuado en cuanto al interlocutor, a quién le estás hablando. No le hablamos igual a nuestro primo pequeño que a su padre, que a tu tío. Adecuado en cuanto a la información de la que dispone el interlocutor. Cuando un niño te empieza a hablar con nombres de personas que tú no puedes conocer, no se está adecuando al interlocutor. En cuanto a la calidad de la información debe ser veraz y debe ser de calidad. Y en cuanto a la cantidad, debe ser suficiente, no demasiada o no demasiado poca, que también puede ser muy frecuente que haya un discurso muy vago. Vago en el sentido de impreciso. Vago quiere decir impreciso, aparte de otros significados. En cuanto a la fonología y la fonética, podemos encontrarnos niños con apraxia del habla. La apraxia del habla es una dificultad en la programación, en la planificación motora que debemos hacer para decir palabras o frases. Esta dificultad en la planificación hace que la temporalización, que la secuenciación de los movimientos articulatorios se vea alterada. Esto en la ausencia de parálisis, debilidad, los músculos están bien, no hay un problema muscular, sino que hay un problema en la programación articulatoria. Luego, a nivel también fonológico, a nivel comprensivo, puede haber dificultades en discriminar fonemas. Ahora veremos un ejemplo. Y también hay dificultades a nivel propioceptivo. La propiocepción es la percepción de uno mismo, del cuerpo, ¿no? Yo no hace falta que me mire el dedo gordo del pie o la rodilla para saber en qué posición está. O no hace falta que vea mis cejas para saber si están arqueadas o están arrugadas, ¿no? Eso es la propiocepción. La propiocepción articulatoria puede estar dañada en el sentido de que no sé muy bien lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando repito algo. Entonces, la evaluación que realizamos, esto es muy somero lo que he puesto aquí, es prequirúrgica, después en la fase aguda también, y como decía Andrea, no tiene ningún sentido hacer una evaluación muy específica y larga en ese momento, porque primero porque además en pocas semanas se va a caducar y esa evaluación ya no te vale para nada. Entonces se hace una evaluación a pie de cama, ¿no? Y bueno, aquí en el hospital y vas viendo cómo va avanzando, te lo vas apuntando todo, vas pasando algunas cositas, pero siempre con muchísimo cuidado porque además son unos momentos, bueno, muy tiernos, muy de difícil gestión a veces. Eh, Luego sí, a los 2 meses o cuando la cosa ya se ha estabilizado, entonces sí pasamos una serie de pruebas que requieren varias sesiones que nos permitan hacer una fotografía del punto en el que estamos, ¿no? Y para que después de todo el proceso rehabilitador de todo el año, que haremos otra vez la prueba, ver ese progreso, objetivar ese progreso, ¿vale? O sea que haríamos esa prueba a los 2 meses y luego al año. Y la evaluación prequirúrgica también es importante para saber de dónde partimos. Yo aquí estoy hablando y voy a hablar sobre todo de niños que ya han adquirido el lenguaje, pero claro, esto puede suceder en niños que están precisamente en el momento de adquisición del lenguaje. Entonces hay que ver de qué punto partimos. Eh, y nada más. Sobre la evaluación al año de la cirugía, bueno, vamos pasando esas pruebas y podemos objetivar en qué hemos progresado. En cuanto a la intervención, pues así para ver un poquito, trabajamos, por ejemplo, si estamos en una fase inicial en la que hay mucha dificultad de recuperación léxica, empezamos con léxico básico. El léxico básico de una lengua es un léxico muy específico que varía muy poco entre lenguas. Habitualmente no hay préstamos de otras lenguas, ¿no? No tenemos un préstamo del inglés para decir cabeza o mano, ¿no? Y son unas palabras muy específicas y las partes del cuerpo forman parte, ¿no? El agua, fuego, este tipo de palabras pertenecen al vocabulario básico de una lengua. Entonces, podemos empezar con las partes del cuerpo que habitualmente los niños las conocen. Si está muy afectado el niño, empiezo por comprensión, que no tenga la presión de hablar y solo tiene que ir señalando
o en un dibujo o en su cuerpo la parte que yo le pido, ¿no? Una vez eso está, pues empiezo a preguntar, a ver, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se llama esto y lo otro, ¿no? Es decir, ir combinando comprensión, expresión, colores y vamos pasando por campos semánticos de naturaleza muy diversa. A nivel de producción de oraciones, producción del discurso, pues habitualmente rutinas, ¿no? Para que haya un verbo conjugado, pues por las mañanas yo me levanto, después me ducho, después me lavo los dientes. La bondad de este tipo de ejercicios es que normalmente el verbo está en presente y es más sencillo, porque es la forma no marcada del verbo. Em, Cuando vamos un paso más, vamos a la narración y contamos cuentos. Entonces, la narración te obliga a que el verbo esté flexionado en pasado, tengo que decir. Y el cerdito encendió el fuego, y el lobo se cayó y se quemó. Una propuesta más sencilla también es la descripción de escenas, porque además te permite una construcción lingüística que es como muy comodín, que a veces las personas con afasia se agarran a ella y es muy difícil sacarlas de ahí, pero en un momento dado, que es la fórmula estar más gerundio. Entonces, como solo tienes que aprender a flexionar estar o a ver, está comiendo, está cogiendo, está bebiendo y poner la terminación en gerundio, pues es algo a lo que a veces, claro, lo motivamos al principio y lo provocamos, pero luego cuando va pasando y vamos avanzando, se quedan ahí en el está comiendo y no, no, tenemos que sacarles de ahí. Esto sería un poco más sencillo, por ejemplo, que la narración. Y evidentemente, la comprensión oral, ¿no? No solamente tenemos que producir, sino que tenemos que comprender. Entonces, la comprensión de textos orales es también importante, no solo a nivel de oración, sino también a nivel de texto, de discurso. Eh, ¿Qué es la discriminación fonológica? Pues a veces los niños no solamente tienen una dificultad para pronunciar un determinado sonido, sino que ya el fonema no está del todo claro en su cabeza. ¿De qué manera puedo testear esto? Si es una cosa puramente periférica, es que no puedo pronunciar, o es algo más central. Pues con ejercicios de discriminación fonológica, con pares mínimos como este, en el que tiene que discriminar sin ayuda de contexto y de nada si he dicho botas o gotas, ¿no? Entonces, integrado en algún tipo de juego, puede ser con ayuda de la visión de la boca o sin, tiene que decidir qué he dicho, ¿vale? Y supongo que esto os suena, este tipo de dibujitos, son pictogramas y los utilizamos bastante para trabajar la estructura gramatical. Cuando está muy rota, cuando la sintaxis está muy rota, nos ayudamos de un soporte visual para construir oraciones. Entonces, bueno, este es muy sencillo, pero puede tener hasta pictogramas bastante complejos, ¿no? Me gustaría decir también sobre los pictogramas, que se ha extendido una idea de que los pictogramas podrían dañar el progreso lingüístico de los niños o que podrían acostumbrarse a los pictogramas y no progresar en el habla, en el lenguaje hablado. Y esto es totalmente falso. Algunas personas e incluso profesionales son reticentes a usar los pictogramas por eso, pero la evidencia dice lo contrario. Los pictogramas no solo no dañan, sino que ayudan a estructurar y a desarrollar el lenguaje. Vale, los logopedas trabajamos con diferentes interfaces, ¿no? Con neuropsicología, tal. Y hay diferentes cosas que voy a mencionar ahora que están involucradas en la comunicación y en el lenguaje, pero que son de interfaz, muy de interfaz. Interfaz quiero decir de solapamiento con otras disciplinas. Por ejemplo, el trabajo diferencial. ¿Qué es hacer inferencias? Es sacar información de la cadena hablada que no está explícita. Si un niño entra en la sala y se sienta con el abrigo puesto y se queda así y yo le digo, parece que llevas demasiada ropa, ¿no? Eh, la inferencia que tiene que hacer es quítate el abrigo, ¿vale? Si no la hace, si dice sí o no dice nada, esa inferencia no se ha realizado. Es un ejemplo muy simple, pero bueno, es el típico ejemplo de parece que hace calor, ¿no? Y quieren que abras la ventana.
ese trabajo se tiene que hacer muchas veces, porque también está dañado, es algo más global y que necesariamente vamos a trabajar con neuropsicología, porque es que está muy en la interfaz. A ver. También la interpretación de las situaciones, de lo que se espera de mí, de la comunicación no verbal del interlocutor. Esto, claro, es muy global, está muy entre disciplinas. La memoria de trabajo, que como otras funciones ejecutivas, está el acto comunicativo está y el procesamiento del lenguaje está atravesado, ¿no?, por esas funciones ejecutivas. La memoria de trabajo, que está implicada en el procesamiento de oraciones, pues se va a trabajar desde ambas disciplinas también. La atención, yo como logopeda no voy a trabajar la atención, pero tengo que tener muy presente que eso también va a atravesar mi trabajo y que voy a tener que trabajar codo con Andrea y con las compañeras para llegar a buen puerto, etcétera. Por ejemplo, una foto típica que podríamos poner tanto Andrea como yo en una sesión es esta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cómo se siente? ¿No? Y mirar las expresiones de cada uno y qué puede haber pasado. ¿Y esta niña? ¿Cómo crees que se siente? ¿Y este niño? El de en medio? ¿Cómo crees que se siente? Pues típicos trabajos más desde ámbitos más de intersección, ¿no? La intervención requiere un equilibrio entre un trabajo específico y global. Así como Andrea decía, los trabajos tienen que estar muy ecológicos, ¿no?, muy basados en la globalidad. En logopedia hay las dos cosas. A veces hay que trabajar la estructura y a veces hay que trabajar a nivel más global. Hay que decir que muchas veces estás haciendo un trabajo de tipo global, una actividad de tipo global, aunque tú por dentro estás haciendo un trabajo de tipo específico. Es decir, de cara a la galería es un juego, estamos jugando simplemente, pero tú estás haciendo check, 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 check y estás provocando, yo creo que de aquí salgan 7 verbos conjugados, ¿no? Para mí es muy específico, pero para el niño es el señor patata o es lo que sea, ¿no? Hay que encontrar también un trabajo, una interacción entre lo que se hace en sesión y lo que se hace en casa. Y como hablaba antes de capacitación, Andrea, ¿no?, hay que capacitar a los padres para poder trabajar con ciertas pautas en casa, ¿no? Sabiendo además que un papá no es un terapeuta, ¿no?, pero tiene que poder dar apoyo desde su rol de papá, ¿no? Evidentemente, y me dejó muchísima gente, coordinación con fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología, psicología, trabajo social, neurología, rehabilitación, médico rehabilitador, es decir, un trabajo muy, muy interdisciplinar. Y el trabajo multidimensional, familia, hospital, escuela, es muy importante. Mientras el niño está aquí ingresado, parece que todo lo tenemos controlado, pero en el momento que sale del hospital, pues hay varios agentes, varios actores que tienen que estar involucrados. Digo estos tres, pero puede haber otros, como han dicho antes, ¿no? Puede haber gente de extraescolares, el profesor de un coro que va por la tarde o lo que sea. Y este trabajo multidimensional es muy importante, asesorar a las escuelas. Ese trabajo es importantísimo, el que hacen desde el grupo de Andrea, ¿no? Porque no solo tienen miedo los padres, también tienen miedo los profesores y a veces el miedo pues hace que los niños no tengan todas las oportunidades que merecen, ¿no?, a nivel educativo, qué cosas hay que controlar, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, ¿no? Y no decirle no, 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 no a todo, sino no, no, esto lo puede hacer, o esto lo puede hacer adaptando esto, ¿no? Esto es importante. Y nada, muchísimas gracias.